Bueno, entonces vamos a hablar de unas figuras o de unas, sí, de unas figuras que se utilizan dentro de los contratos en general. Y voy a hablar de las arras. Profe, ¿de las qué, perdón? Arras. Ahí le estoy compartiendo el, el Código Civil. Artículo 1859. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, doctor, buenas noches. Artículo 1859 del Código Civil, venta con arras. Dice, si se vende con arras, esto es, dando una cosa en garantía inmobiliaria de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas. Bueno, las arras es, digamos, o el concepto de las arras es una estipulación que hacen las partes dentro del contrato. Y estipulan, se puede entregar una suma de dinero o se puede dar un bien mueble como arras. Y las arras lo que buscan es garantizar la ejecución del contrato. Las arras se pactan cuando se habla de un contrato de promesa, es decir, donde se está prometiendo la celebración de un contrato posterior, lo cual es diferente a la etapa precontractual, ¿sí? Ocurre con el tema de la venta de los inmuebles. Cuando se va a hacer la venta de un inmueble, primero se celebra un contrato de promesa. En ese contrato de promesa, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de ese contrato? La celebración posterior del contrato de compra-venta, donde se perfeccione la venta del inmueble, ¿sí? Entonces, ese es un verdadero contrato. Este contrato se pueden establecer unas cláusulas como son las arras, y las arras son sumas de dinero, normalmente, que se estipulan para garantizar el cumplimiento del contrato. Y ocurre que, digamos, en el evento que estoy mencionando del promitente o prometiente comprador, entrega una suma de dinero. Esa suma de dinero que está entregando ese promitente comprador, la está entregando como una confirmación de que va a realizar el contrato futuro. ¿Cuál va a ser el contrato futuro? La compraventa. Aquí solamente en este contrato están celebrando o están pactando la celebración posterior del contrato de compraventa. ¿Sí queda claro hasta acá? Sí, doctor. Entonces, dentro de esas arras, digamos que la norma no establece cuál sea las arras, el porcentaje. Pero la costumbre, digamos comercialmente, se utiliza que las arras, digamos, oscilan entre un 10 y un 30% del valor del contrato. Si el inmueble vale 100 millones, las arras van a estar entre 10 y 30 millones. ¿Quién va a entregar las arras? Las arras las va a entregar, es decir, esa suma de dinero la va a entregar el promitente comprador, quien está comprometiéndose a celebrar posteriormente el contrato de compra-venta. La va a recibir, esta suma de dinero la va a recibir el vendedor, el promitente vendedor, quien está prometiendo
celebrar la operación de venta a futuro. Cuando hablo a futuro, entiéndase que puede ser la celebración al día siguiente, una semana después, un mes después, 6 meses después, un año después, ¿sí? No hay, digamos, restricciones frente a eso. Quien va a establecer el plazo van a ser las partes. Tienen completa libertad para ese tipo de estipulación. Entonces, esas arras, si el comprador incumple, es decir, no puede materializar lo que se comprometió, ya sea que no consiguió el dinero o ya sea que consiguió otro inmueble. Entonces, si incumple esa suma entregada como arras, las pierde. Pero puede ocurrir también lo contrario. Puede ocurrir que quien incumpla no sea el prometente comprador, sino el prometente vendedor. Entonces había prometido vender en 100 y resulta que se establecieron unas arras de 20. Y resulta que consigue otra persona que no le da 100, sino que le da 200 o que le da 150. Entonces decide incumplir, no celebrar el contrato con ese promitente comprador inicial. Entonces tendría que devolver las sumas dobladas. Entonces, si recibió 20 en calidad de arras, ¿cuánto tendría que devolver ese promitente vendedor? 40. Exacto. ¿Por qué va a devolver 40? No es porque se le haga más gravosa la situación. Va a devolver 40 porque primero tiene que devolver la suma recibida. O sea, los 20 que recibió los tiene que devolver. Y segundo, como el incumplimiento es por parte de él, como promitente vendedor, tiene que entonces pagar una suma igual. O sea, otros 20. Entonces, 20 más 20, 40. ¿Sí queda claro hasta acá? Sí, doctor. Pero para que esas arras de retractación puedan entenderse como, como arras de retractación, es decir, que deban restituirse dobladas, debe pactarse expresamente. O sea, debe colocarse que esas arras son de retractación. Si se coloca que las arras son de retractación y el que incumple es el vendedor, las devuelve dobladas. Pero si dice simplemente arras y quien incumple es el vendedor, pues solo devuelve la suma recibida. Ahora, miremos que las arras también pueden ser confirmatorias. ¿Quién me lee el 1861? Si expresamente se divieren arras como parte del precio o como señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1857, inciso 2. No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los dos artículos precedentes. Entonces, ¿quién entrega la suma de dinero? ¿El promitente comprador o el promitente vendedor? El promitente comprador. El comprador. Entonces, si el negocio se realiza, es decir, si el comprador cumple con el pago dentro de las condiciones establecidas, entonces esa suma que entregó de forma anticipada a la celebración de la compraventa se abona como parte del precio. ¿Ok? Sí, doctor.
Entonces, las arras pueden ser confirmatorias o de retractación. Únicamente, solo hay esas dos. Doctor, por favor, me repite el último artículo. 1861. Las arras confirmatorias. Las arras confirmatorias son aquellas que, cuando el promitente comprador cumple con lo pactado, esa suma que dio como arras, como concepto de arras, es decir, de forma anticipada, a la celebración de la compraventa, se abona como parte del precio. Gracias. Ahora, las partes pueden establecer dentro del contrato no solamente el concepto de arras, pueden también establecer cláusula penal. ¿Sí habían escuchado el término cláusula penal? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Qué entienden por cláusula penal? La que se deriva o que se aplica en caso de incumplimiento de alguna de las partes. ¿La que qué? La que se deriva o se aplica en caso de incumplimiento o en evento de incumplimiento de cualquiera de las partes. Es una penalización, ¿sí? Como su nombre lo indica. Pero esta penalidad o penalización es eminentemente económica. Es decir, que las partes están estableciendo al momento de celebrar el contrato que si hay un incumplimiento, no necesitarán que el juez establezca o establecer a través de peritos cuánto sería la indemnización, sino que las partes están estableciendo al momento de celebrar el contrato cuál sería la eventual indemnización por el incumplimiento. Entonces, si en ese contrato se establecieron como cláusula penal el 10, el 20, el 30%, es válido. Tampoco hay, la norma no establece un porcentaje, solo se entiende que la cláusula penal no puede superar el 100% del valor del contrato. La cláusula penal también oscila entre el 10 y el 30%. En ese rango, pues habrán personas que van a colocar que la cláusula sea el 10%. ¿Ok? Y la cláusula penal es diferente a las arras. La cláusula penal es esa indemnización que las partes están estableciendo de cuánto va a ser ante un eventual incumplimiento de alguno de los dos. Dime, Brandon. Doctor, le iba a preguntar que si la cláusula penal también se estipulaba o esa ya automáticamente se deducía al momento de un incumplimiento de un contrato, pero creo que ya me la contestó ahorita. ¿Cómo? Creo que ya me contestó la pregunta cuando me dijo que las partes pactan la cláusula penal o estipulan la cláusula. Claro, ellos van a establecer la cláusula, pero esa cláusula no puede ir más allá del 100%. ¿Preguntas? ¿Dudas? Me extraña que si no habían escuchado el concepto de arras y cláusula de la mayoría, no tengan dudas. Doctor, si no lo pone en la cláusula penal. Ok. ¿Perdieron? Si alguno de las dos partes no coloca o sea, si no se pacta la cláusula por escrito dentro del contrato y entonces cuando ya se van al pleito solicitar la cláusula, la respuesta sería no se puede porque solamente se exigiría lo que se pactó. El artículo 1602 dice que el contrato es ley para las partes. ¿Qué significa eso? Que en el momento que el juez va a tomar una decisión, lo primero que va a hacer es ver lo que pactaron en el contrato. Ahora, si la pregunta va enfocada a que si se puede, dentro del contrato digamos que no se estableció la cláusula, pero posteriormente las partes, después de celebrar el contrato,
deciden establecer la cláusula, pueden hacerlo a través de un otro sí. Se llama otro sí al documento adicional que se utiliza para modificar un contrato. Entonces se puede establecer a través de un otro sí. En el otro sí solamente se modifica una cláusula o dos cláusulas. No se va a modificar la mayoría del contrato. Es algo muy puntual. Dime, Fernando. Doctor, una pregunta. Como hay que hacer el contrato de compraventas ante notaría, pero si nosotros o las dos personas que hacen el contrato no lo registra, ¿queda inválido? A ver, el contrato de promesa, que es el contrato en el cual se establecen este tipo de cláusulas, de las arras y la cláusula penal. Este contrato, la norma no exige que deba protocolizarse a través de escritura pública, pero la norma sí exige que debe ser por escrito. Artículo 89 de la Ley 157 de 1887. Dice que debe constar por escrito. Pero además de constar por escrito, la norma dice que hay un mínimo de requisitos que debe llevar este contrato. Además de ser por escrito, debe establecerse un plazo en el cual se va a realizar la escritura. La escritura donde se formaliza la compraventa. Puede ser un plazo, es decir, una fecha determinada, o puede ser una condición. Cuando ocurra tal cosa, cuando San Juan agache el dedo, ok, listo, cuando San Juan agache el dedo, entonces se va a generar la obligación de realizar la escritura. Entonces dice que hay que establecer plazo o condición. Además de eso, debe indicarse la notaría donde se va a realizar esa escritura pública, entendiéndose que sea un municipio donde haya más de una notaría. Entonces, pues la mayoría de las ciudades del país, o por lo menos las ciudades capitales de departamento, tienen varias notarías. Son los pueblos pequeños, por allá los de pronto quinta, sexta categoría, los que tienen una notaría única. Pero la mayoría de los municipios, o sea, de las ciudades capitales de departamento, van a tener más de una notaría. Entonces, en el evento de que exista más de una notaría, debe mencionarse en el documento, en el contrato de promesa, ante cuál notaría se va a realizar. Entonces, hay que establecer el plazo o condición, es decir, la fecha o la situación, cuál notaría se va a escoger de ese círculo notarial y se debe mencionar la hora. Porque pueden establecer aparte, bueno, sí, el día 30 de febrero. Bueno, ¿y a qué hora? ¿Sí? O el 29 de febrero del año 2021. Si se pacta el 29 de febrero del año 2021, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se aplicaría ahí? Teniendo en cuenta que el año 2021... Pues la embarraron porque es bisiesto. No es un año bisiesto, el 2021 no es bisiesto. El bisiesto fue este año. Digo, el 29 de febrero. La inexistencia, profe. Hay que tener en cuenta que serían 28. Exacto, sería una causal de nulidad porque no existe esa fecha ni va a llegar esa fecha. El 21 sí no existe. Lo mismo que si se hablara del 30 de febrero. Y que sean días hábiles, ¿cierto? Bueno, se entiende que debe ser un día hábil, sí. Porque pues las notarías no todas trabajan los sábados. Y si es en un pueblo menos. Depende, porque hay unos pueblos donde el domingo están abiertas las notarías, la alcaldía, los bancos, porque baja la gente de las veredas. En muchos pueblos ocurre eso. Ah, ok. Sí, en la mayoría de pueblos. Orlando que no ha salido Bogotá, profe. Entonces, esa norma exige que vaya por escrito, que se fije la notaría, que se fije el plazo o condición y la hora. Si falta alguna de esas situaciones, de esos requisitos,
se genera una nulidad en el contrato. Ahora, esa nulidad, ya ustedes saben que si las partes no la declaran, digamos de mutuo acuerdo, entonces tendría que alguno de los dos acudir ante el juez para presentar la respectiva demanda de nulidad del contrato. Dime, Jonathan. Si me escucha, profe, qué pena. Profe, buenas noches. Tenía una pregunta respecto a lo que usted hablaba del otro sí. Digamos, el otro sí es un anexo al contrato de acuerdo que cambia, como usted lo decía, algunas cláusulas. Digamos, en este tiempo de pandemia, si a una persona le cambian el contrato, le bajan el sueldo y le modifican, digamos, la prima, este otro sí es solamente tiene un periodo vigente y nuevamente vuelve al contrato actual, o ahí tienen que desvalidar digamos, ese otro sí y volver al contrato normal al que usted firmó al principio. Bueno, te voy a No sé si fue contestar clara mi pregunta, profe. en términos generales y después te hablo del asunto laboral. En términos generales, el otro sí es una modificación al contrato, a una cláusula. Ahora, cuando se hace en un otro sí modificando, puede volver a hacerse otra modificación dentro del contrato. ¿Y cómo se haría la nueva modificación? A través de un otro sí nuevo. Entonces, hicieron el contrato el día 1 de agosto. Realizan un otro sí el 15 de agosto. Si van a hacer otra modificación, entonces otro sí número 2. El día que vayan a hacerla, el día 30 de noviembre o la fecha que la vayan a hacer. ¿Sí? Entonces, quedarían, digamos, por otro sí las modificaciones. El otro sí no es que es temporal, el otro sí es una modificación del contrato y aplica para el contrato como tal. O sea, la forma de volver a modificarlo es haciendo otro documento, modificando, así llamado otro sí. Gracias, profe, muy amable. Ahora, llevándolo al aspecto laboral, la norma, hasta donde yo tengo presente, no soy laboralista, pero hasta donde tengo presente, la norma dice pues que no se puede, digamos, desmejorar las condiciones del trabajador. Eso dice la norma, pero si el trabajador acepta que se modifique el contrato o las condiciones inicialmente pactadas y es de mutuo acuerdo, pues yo creo que ahí después no podría reclamar, digamos que lo obligaron, porque si el trabajador no está de acuerdo a que le rebajen el sueldo o a que le cambien las condiciones del contrato, ¿qué le va a decir el propietario? El empleador, ¿qué le va a decir? Si ustedes estuvieran en cabeza del empleador, si ustedes fueran empleados, ¿qué le va a decir? Bueno, suerte, contrato a otra persona, ¿o no? Sí, claro, firma o detrás de la puerta tengo 100 hojas de vida. Exacto. Lastimosamente es así. O sea, yo siempre invito a que se miren las cosas desde las dos ópticas, no solo desde una. Por ejemplo, en ese tema laboral que menciona, listo, es muy fácil verlo desde el punto de vista del trabajador, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, de los sindicatos, que siempre quieren luchar por unas mejoras salariales y tal. Aunque los sindicatos, digamos que a veces se dejan utilizar para hacer política, y ahí es donde cometen el pecado, y la gente deja de creer en los sindicatos. En Estados Unidos, los sindicatos se llaman union, y las union, se escriben unión, las union son muy respetadas, y allá no tienen partidos, no tienen filiación política. O sea, los integrantes del sindicato pueden ser tanto demócratas como republicanos. No tienen filiación política con ninguna posición. Podríamos decir que aquí en Colombia los sindicatos pueden tener libertad de filiación política. Normalmente están casados con la izquierda. Yo no conozco el primer sindicato que diga que es de derecha, o el primer sindicalista que diga que es de derecha.
Bueno, sí, corrijo. Tuve un estudiante de Derecho que le hice la misma, lo increpé con eso y me dijo, sí, yo soy sindicalista, pero de derecha. Es la única persona que conozco en mi ejercicio profesional de casi 20 años que es un sindicalista que no sea pensamiento de izquierda. Entonces, el problema con los sindicatos en Colombia es que se han casado con una posición política. Y ahí es donde pierden credibilidad. Porque hay que evaluar las dos posibilidades, ¿sí? Las dos caras de la moneda. ¿O qué hace el juez? El juez solamente va a escuchar una parte y va a dar la razón o el fallo con lo que dijo uno solo. Escucha ambas partes y ya toma la decisión, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista o desde el ámbito del empresario, si ustedes lo analizan, el empresario necesita muchas veces cierta flexibilidad en la contratación para poder subsistir. Porque es muy fácil decir que entonces a las empresas se le cargue impuestos, 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 y entonces, ¿qué utilidad va a generar? ¿Sí? Y a veces, por ejemplo, hay países como Italia, donde la carga impositiva, o sea, el pago de impuestos es mucho más alto que nosotros. O sea, una empresa paga aproximadamente en impuestos y todo lo que tiene que ver como un 70% de lo que le ingresa. Entonces, si se le exige demasiado impuesto al empresario, pues se termina acabando, se termina matando la iniciativa. Y el Estado está digamos, para hacer empresa. Siempre ha existido esa discusión, si el Estado está para hacer empresa. El Estado está para permitirle que los particulares hagan a través de la iniciativa privada y desarrollen, estimular la economía, de pronto participar puntualmente en algunas ocasiones y luego dejar que el mercado por sí solo vaya evolucionando. Fíjense que en Estados Unidos, cuando Wall Street, en 2008, hubo esa recesión, digamos, ese impacto fuerte en la economía, el gobierno de los Estados Unidos intervino en el mercado. No los dejaron que siguiera a su suerte y lo intervinieron, corrigieron el rumbo, tal, y luego otra vez permitieron que los particulares siguieran manejando el asunto. No se quedaron ahí como que no, vamos siempre a manejar nosotros el tema, ¿no? Entonces, hay que mirarlo siempre desde ambas posiciones. Volviendo al tema del contrato, todas esas modificaciones que se hagan deben ser partiendo de la premisa del acuerdo de voluntades. Una parte dentro del contrato pues no le puede imponer a la otra las condiciones. Porque la otra parte que puede hacer dice, no, en esas condiciones yo no celebro el contrato. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, claro, profe, está claro. Sí, doctor, claro. Profe, buenas noches. Una pregunta. Dime. Profe, es que tengo una duda. ¿En el contrato se pueden poner arras y la cláusula penal también? Sí, claro. Ok. Listo, profe. Arévalo. La ley es la 153 de 1887. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Qué pena interrumpirle la clase de Noel Castillo, Castro. Pero como no puedo conectarse, de pronto le mando esta, ya estoy presente. Sí, yo te quito la falla, tranquilo. Gracias. Esas son las pintas. ¿Puedo pintar más? Ese short con la camisa.
Perdón, Rosa, iba a hacer una pregunta. Sí, Doc, la ley, ¿de qué año fue que dijo la ley? No. Ley 153 de 1887. Esa. Ah, gracias, doctor. ¿De mil qué, profe? 1887. Ahora vamos a mirar el Código de Comercio. ¿Les aparece? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, mi doctor. Ok, ¿quién me ayuda con el artículo 866? Hola, profe. Artículo, ¿lo vas a leer? No, dale, tranquilo. Bueno, artículo 866, arras. Cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retratarse perdiendo las arras el que las haya dado o restituyéndolas dobladas el que las haya recibido. Celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestación objeto del mismo, no será posible la retractación y las arras deberán imputarse a la prestación debida o restituirse si fuere el caso. Ok. Ahora, miremos que acá, en el concepto del Código de Comercio, pues no hace esa distinción de mencionarla como arras confirmatorias o arras de retractación. El 867. Cláusula penal. Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva, habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. Ok. Hasta ahí va, profe. Listo. Entonces, si ustedes miran, pues es muy similar las estipulaciones que trae el Código de Comercio a las que tienen o establece el Código Civil. Pero miremos que dentro del contrato se puede dar que las partes revisen las cláusulas después de que el contrato se haya firmado. Miremos el 868. ¿Qué me ayuda leyendo? Yo, buenas noches. Artículo 868. Revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Cuando
Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferenciada, alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las veces del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea. Ok. Bueno, ustedes no sé si han escuchado que hay una teoría que se llama la teoría de la imprevisión dentro de los contratos. ¿La han escuchado en algún momento? No, profe. No, profesor. Sí, doctor. Entonces, la teoría de la imprevisión dentro de un contrato se refiere a que una de las partes se encuentra en un desequilibrio a las condiciones inicialmente pactadas dentro del contrato, pero que digamos, ese desequilibrio contractual que hace más gravosa la situación para uno de los contratantes se haya derivado no de la voluntad de la persona, sino de un tercero. Y aquí es donde hablamos de la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito? ¿Quién me puede aclarar cuál sería? Me parece que es la fuerza de la naturaleza. ¿Cuál de las dos? Caso fortuito. Fuerza mayor es de la naturaleza. Fuerza mayor es de la naturaleza y caso fortuito es una ocasional, que se sucede algo imprevisto. Caso fortuito es cuando hay mano del hombre y fuerza mayor cuando es de la naturaleza. Exacto, muy bien, Angie Catherine. La fuerza mayor es cuando son eventos naturales que no son predecibles, ¿sí? En los cuales no medió la voluntad humana, no participó la voluntad humana. Mientras que en el caso fortuito, eso es la fuerza mayor, y en el caso fortuito son eventos donde sí hubo participación digamos, del humano, pero son situaciones de las cuales no se podía ser previsibles. Por ejemplo, si ustedes van dirigiéndose hacia su trabajo, entran a una determinada hora y llegan una hora después porque se armó semejante trancón, y ese trancón fue con ocasión de, digamos, de un accidente. ¿Qué sería eso entonces? Una fuerza mayor para que ustedes incumplan el contrato en cuanto a la hora de llegada. Hay un caso fortuito. Caso fortuito. Caso fortuito, exactamente. Ahora, si estamos hablando que de pronto iban transitando y le cayó un árbol al vehículo encima, pues ahí sería una fuerza mayor, porque pues no se iba a prever que fuese a ocurrir tal situación. ¿Sí? Entonces, los contratos no son ajenos a ese tipo de cosas. Entonces, dentro de la celebración del contrato puede ocurrir cuando hay esas prestaciones económicas, pero esto sucede cuando hay prestaciones periódicas. O sea, no los contratos que son de ejecución instantánea. Un contrato que es de ejecución instantánea, por ejemplo, la compraventa. Toma y dame. Cuando ustedes van por ejemplo, al supermercado y compraron un producto, lo pagaron y se lo entregaron y chao, ahí se ejecutó el contrato de compraventa. Si compraron una bicicleta, un teléfono, igual. Pero hay contratos que son que se generan prestaciones periódicas, como por ejemplo en el contrato de suministro. Entonces, en el contrato de suministro hay
que por parte del proveedor o del fabricante, entregar cierta cantidad de productos o de servicios cada cierto tiempo. Entonces las condiciones pueden cambiar entre una prestación y otra. Y ahí en ese tipo de contratos es donde hablamos de esa, digamos, de ese desequilibrio o de ese desajuste que puede sufrir alguno de los dos contratantes. Digamos que si, como en el contrato de suministro que hagan de la gasolina, ¿sí? Hay unos distribuidores que van y le hacen y le surten a las pequeñas bombas, a las estaciones de gasolina. Entonces, las condiciones pueden variar entre una entrega y otra. Pueda que si se establece, por ejemplo, que el surtido sea 3 veces al mes, cada 10 días, cierta cantidad de combustible. Y si de pronto el consumidor, es decir, el que está recibiendo el producto, se le agota antes de que llegue el otro suministro, digamos que esté en zona de frontera, como ocurre ahorita en el norte de Santander. La gasolina de aquí se la están llevando por Venezuela y allá está más cara que acá. Entonces, las estaciones de gasolina que estén en esa zona, que ya tienen un consumo de cierta cantidad de gasolina durante el mes y se les acaba antes, y entonces empiecen a exigirle al proveedor que les haga, digamos, nuevo surtido. Entonces tendría la obligación el proveedor de cambiarle las condiciones del contrato y de darle más cantidad de suministros porque se le agotó antes de tiempo. Entonces no sería una obligación hacerlo, ¿sí? Uno. Y dos, que se puede hacer también más gravosa la situación porque entonces el consumidor, ¿cómo hace o cómo controla el expendio del combustible? Para que pueda rendirle y pueda tener durante el periodo de tiempo ese producto. Entonces, en esos desajustes o en esos desequilibrios que pueda entrar una de las dos partes es cuando se habla de la teoría de la imprevisión. Entonces, cuando es necesario invocar el reajuste de las condiciones contractuales. Ahora, pues se intenta primero de forma directa, que las partes directamente traten de resolver el asunto, de establecer unos canales para poder llegar a unos nuevos acuerdos. Pero si no lo logran, entonces donde acuden al juez y con la participación del juez, el juez va a valorar todas esas situaciones para entonces ordenar la modificación de las condiciones contractuales. ¿Preguntas o comentarios? Eso también No, profesor. sucede en los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos, gas, agua y luz, que no, o sea, no, ahí no sucedería eso, no. Sí, claro, No, con porque cualquiera, porque igualito es un contrato de suministro. Cuando tú tienes el servicio, ellos te están entregando un suministro de energía, lo mismo con el agua, lo mismo con el gas, que digamos han mencionado en la prensa, sí, en los medios de comunicación, que en algunos sectores, por ejemplo, de allá de la costa, creo que acá en Bogotá todavía no estaba aplicando, y creo que en Medellín también está aplicando, que supuestamente las personas pueden prepagar la energía. Entonces, si se consumen X cantidad de kilovatios al mes, entonces pueden pagar ese consumo que hacen de energía, ¿sí? Pero eso todavía, digamos, como que no se ha masificado ese servicio, no se ha generalizado para el que quiera hacerlo. Pero al final en estos contratos lo que le están haciendo a uno es el suministro del servicio.
con la televisión, con la telefonía, con el internet. Son suministros, son contratos de suministro. Muchas gracias. Doc, es que de pronto, bueno, no es como una duda, es como para precisar en cuanto a la teoría de la previsión de los contratos. Su merced nos decía que la fuerza mayor, el caso fortuito. En ese orden de ideas, los dos serían, ninguno de los dos sería previsible, ¿cierto? Sí, claro, son circunstancias en las cuales la parte no puede preverlas, ¿sí? Y ahí es entonces donde, digamos, enlazaríamos eso con el artículo 63. El artículo 63 del Código Civil. Alguien que busque el artículo 63 y ahorita me hace el favor de leerlo. Y el artículo 63 habla del concepto del buen hombre, del buen padre de familia. Y a nivel del Código de Comercio o a nivel comercial está en la ley 222, ya le digo el artículo para que otra persona me ayude con el concepto del buen hombre de negocios. Quien tenga el artículo 63 del Código Civil. Doctor, el artículo 63 del Código Civil, culpa o dolo. La ley distingue tres especies de culpa y descuido. La culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no semejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. La culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa la culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. La culpa o descuido levísimo de la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se supone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Listo, profesor. Ok, bueno, gracias. ¿Qué es la culpa en el derecho civil? En el derecho civil, la culpa es un descuido, una negligencia. Y hay esa clasificación que mencionábamos acá. Entonces, ese concepto del buen padre de familia tiene que ver precisamente con hacer la previsión de lo que pudiera ocurrir en virtud de la ejecución del contrato. Entonces, tomar las precauciones que fueran necesarias o que fueran del caso. Pero miremos que no solamente el artículo 63 del Código Civil, sino también el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 habla del concepto del buen padre, del buen hombre de negocio. Ley 222 de 1995, artículo 23. ¿Quién me ayuda con esa lectura? ¿Me repite la ley del BOR? Ley 222 de 1995.
¿Cuál es el artículo, doctor? Deberes de los... 23. Artículo 23. Deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función, los administradores deberán, primero, realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objetivo social. 2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad, en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. En estos casos, el administrador asumirá el órgano social correspondiente, toda la información que sea relevante para la toma de decisiones. De la respectiva determinación, deberá excluirse el voto de administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. Ok, entonces si ustedes miran ese concepto del buen padre de familia, también se traslada al ámbito de los negocios y acá se habla sobre los deberes que tiene el administrador dentro de una sociedad y habla de, digamos, de esa diligencia. Ahora, llevándolo al tema de los contratos, ¿qué significa? Que las partes al momento de celebrar el contrato, es decir, de establecer esas cláusulas, deben ser diligentes, o sea, deben entender lo que se están comprometiendo, por una sencilla razón, porque si nos vamos al 1602 del Código Civil, alguien que me ayude con ese artículo, con el 1602, dice que el contrato es ley para las partes, entonces cuando hay un incumplimiento de alguna de las dos partes, la norma que va a aplicar el juez es lo que establecieron en el contrato. De ahí que si en la redacción del contrato no fueron, digamos, claras las obligaciones de cada una de esas partes y qué sucedía, por ejemplo, en cuanto a la forma, digamos, de resolver los conflictos, de solucionar esos conflictos, va a tener que llegar el juez a tomar una decisión. Entonces, de ahí que es importante que dentro del contrato las partes puedan tener la claridad suficiente de los compromisos que están adquiriendo, es decir, de esas obligaciones que están adquiriendo, porque en caso de un incumplimiento, eso es lo que se va a hacer exigible por cuenta de la otra parte ante el respectivo juez. Ahora, si a eso ustedes le añaden que a veces dentro del contrato, me imagino que de pronto algunos habrán escuchado la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria, que es un pacto que realizan las partes dentro de ese contrato, en el cual están estableciendo que si llegan a tener diferencias entre ellos, no van a acudir al juez ordinario, a la justicia civil. Van a acudir a un centro de arbitraje a convocar un tribunal de arbitramiento. Y que ese tribunal de arbitramiento no es gratuito. Es bastante oneroso, porque hay unas tarifas dependiendo la cuantía del contrato, de lo que se esté en disputa. Entonces, muchas veces las partes no tienen claridad sobre ese tipo de cláusulas o de los compromisos que están adquiriendo
en virtud del contrato. Y otro artículo clave, artículo 9 del Código Civil. Alguien que me lea el artículo 1602 y otro que me lea el artículo 9, ambos del Código Civil. Artículo 1602. Yo le leo el de... bueno, todo bien. Ya. Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o Ok. ¿Te leo el 9, Doc? Sí, por favor. Ignorancia de la ley. La ignorancia de las leyes no sirve de... La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Entonces, ¿cuál sería la ley para los contratantes? El contrato, profe. Exacto. La ley para las partes van a ser esas cláusulas que se estableció dentro del contrato. Entonces, una de las partes no podría decir, es que yo desconocía, yo no sabía que en el contrato había quedado tal obligación o tal cláusula. Eso no va a ser admitido por ningún juez, porque eso entonces iría en contravía del artículo 9 que acabamos de leer. Que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Llevando la materia contractual, el contrato es la ley para las partes. Es lo que primerito va a aplicar el juez. Eso que establecieron las partes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Todo claro como el agua, doctor. Entendido, buena explicación. Doc, te puedo hacer como una pregunta o más bien como una guía en cuanto a un caso. Lo que sucede es que hace un tiempo se dieron como unas arras, que no sé cómo explicarlo bien, porque se hizo supuestamente el negocio, ¿sí? O sea, el comprador entregó una casa en parte de esas arras. Y el vendedor le entregó la finca, pero había quedado pendiente un dinero o la venta de la casa. A la final el vendedor quiso retractarse, pero pues como que ahí está la disputa. ¿Qué se debe hacer? Pero le entregaron la casa que tú dices, fue solo la posesión como para garantizarle el cumplimiento del contrato. Es que era una de las dos, era el dinero o era si se vendía la casa, pues obviamente se le entregaba el dinero. Pero como en ese momento, o sea, a la fecha que se estipuló en el contrato, no se vendió la casa, pues entonces él adquiría la casa a cambio de ese dinero. Entonces quiso retractarse, pero pues ahí está como quieto el tema porque el tipo ahora dice que ya no quiere vender y a la finca ya se le metió pues un montón de plata. Porque ya se construyó otra casa en la finca. Entonces eso es un problema ahí ni el más tenaz, que la verdad no sé cómo. Tocaría revisar el contrato, pero si no se ponen de acuerdo, tocaría demostrar que la otra parte incumplió, el que no quiere vender. Sí. Ahora, ¿qué mecanismos se utilizan, por ejemplo, para generar incumplimiento? Que se ocurra el plazo, que se haya establecido una fecha para celebrar esa operación que tú dices, de que se pueda vender o que si no se vende, entonces se le entregue el inmueble. Si no se establece un plazo o la condición, entonces, como lo menciona el artículo 89, se generaría una nulidad. Entonces hay que verificar si en el contrato de promesa cumplen con los requisitos del artículo 89 de la ley 153 de 1887.
que dice los requisitos que debe contener la promesa de la compraventa, del contrato de compraventa. Ok, Doc, muchas Me gracias. gustaría que agotaran requisitos de procedibilidad en un centro de conciliación antes de presentar la demanda. Sí, en eso estamos. Y ver entonces cómo se generó el incumplimiento. Ok, listo. Otra Doc. pregunta, Muchas doctor. gracias. Dime. Cuando no se celebra el contrato y está la promesa y no se celebró por causas ajenas y ya van muchos años, tiene término de vencimiento, o sea, de término o sea, de prescripción. Entonces, ¿por qué no se celebró? Y fuera de eso, el bien ya a estas alturas, y se hizo eso hace, un ejemplo, 12 años, esta compraventa, y la persona tiene la posesión y no le han hecho escritura, y fuera de eso no le devuelve el bien y quiere pagarle solamente lo que pactaron en ese entonces, y ahora ya no vale eso, sino vale muchísimo más. ¿Ahí qué se puede hacer? Si el que prometió comprar, si el promitente comprador, que es el que entregó una parte, tiene la posesión y ya pasaron más de 10 años, como dices, puede entonces intentar una pertenencia. Pero eso es una herencia de unos Pero niños. si tiene la posesión, pero estoy diciendo, si el que va a comprar tiene la posesión, puede invocar una pertenencia. Pero si son unos niños menores de edad y no podían vender porque son menores de edad y se No tiene nada requerían, que ver. ¿no? Ah, listo, ok. O sea, tendría que presentar la demanda, a ver si puede tener las pruebas del artículo 375 del Código General de Proceso. Mil gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces, Diego está por ahí de casualidad. Diego. Profe, buenas noches. Buenas noches, Diego. Ya están listos los grupos, Diego. Diego, si me estás escuchando, hay que incluir a la persona que llegó hoy. Sí, señor, listo, ya lo incluyo. Entonces, darle el dato ahí por el chat de Zoom para que te escriba y lo incluyas al grupo de WhatsApp y puedas incluirle en los temas. Uy, un gormazo de González. Listo, profe, ahí ya le enviaron el dato. Okay. Listo. El nuevo, ¿cómo que se llama? Lancheros. Lancheros. Lanchero, ¿está conectado o te fuiste? Viendo el partido. No se supone que Colombia juega mañana. Pero hoy hay otro partido. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche, no se les olvide. Ok, Kelly, listo. Ya sé que está en tu grupo. Nos vemos entonces mañana. No se les olvide responder los foros. Feliz noche. Profe, buenas noches. Buenas noches.